Seguimos con más noticias y tenemos que hablar de odio y antisemitismo una vez más, lo que se ha vivido este fin de semana en la vuelta de España por estas protestas pro-palestinas. Vamos a hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha ocurrido y esto cómo impacta a España y también a la relación internacional. Por eso ya estamos en comunicación con David Hatchwell, el expresidente de la Fundación Hispano-Judía. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que sucedió este fin de semana con la suspensión de la Vuelta de España y con este odio y antisemitismo que sigue creciendo? Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es matizar que el odio y el antisemitismo que estamos viviendo de una manera clarísima viene desde el gobierno de España, que eso es lo que sorprende mucho más, porque en general los actos de antisemitismo son aislados, pero no son políticas de Estado. El presidente Sánchez ha decidido que España tiene que escorarse a la ultraizquierda y ha decidido utilizar la causa anti-israelí pro-palestina, pero sobre todo anti-israelí, para librarse de los problemas legales que tiene él en España. Ujú. Es una enorme cortina de humo que está creada para no hablar de los casos legales de su esposa, de su hermano, de sus dos secretarios de organización que también están imbuidos en casos de corrupción masiva y es la manera de Sánchez de huir hacia adelante. Ujú. ¿Y cómo se pueden tomar, no, estas aclaraciones o estas situaciones que está viviendo Pedro Sánchez? ¿Cómo esto puede repercutir a futuro para la comunidad judía que está presente en España, pero también con la región? Claramente es una muy mala señal para la comunidad judía. Mientras tengamos a Pedro Sánchez en el poder en este país, tanto él como su viceprimera ministra Yolanda Díaz, como otros miembros del gobierno, Sira Rego, Irene Montero, Yone Belarra, existe un ecosistema básicamente que está promoviendo el odio, el antisemitismo en su elemento más básico, y la población judía en España tiene un problema muy serio de convivencia, porque se está creando un elemento tóxico fomentado por la práctica mayoría de los grupos mediáticos. Digamos que el 90% de los grupos mediáticos están incitando a un odio, porque primero se habla de un pueblo que ahora es genocida, ¿no? Se habla de ese calificativo de genocida sin entender los matices de lo que está realmente ocurriendo y se cae en la peor propaganda. Entonces, hemos pasado que aquí en 1492 se nos llamaba el pueblo deicida a ser en 2025 el pueblo genocida. Es Ujú, terrible. ujú. Ahora la oposición, uno de los referentes, por ejemplo, Feijó, ¿no? Tildó a Sánchez y al gobierno español de vergüenza para el país con respecto a estas decisiones o a las últimas declaraciones del mandatario español. ¿Cómo lo toma? Pues yo creo que es una buena declaración. Yo creo que Feijóo debe ser aún más firme y claro en el hecho de que no solo estamos hablando de declaraciones últimamente, pero han sido todo un caldo de cultivo al que hemos llegado. Y yo quiero felicitar públicamente tanto a Santiago Abascal de Vox, que constantemente se pone del lado de Israel porque sabe que tenemos un problema mucho más serio en Europa con la demografía islámica, que hoy en día se va envalentonando en su antisemitismo, y en esa coalición que hay con la izquierda constantemente en la deslegitimación de Israel. También hay líderes dentro de lo que son los gobiernos regionales, como la propia Isabel Díaz Ayuso, Ujú, que siempre ha sido muy clara, sin ningún tipo de excusas en defender a la única democracia de la región, ¿no? Creo que Feijóo ha hecho una serie de comentarios últimamente que son más claros, pero hay que ser meridianamente claro en que todo esto es una campaña de desprestigio y de cortinas de humo de un presidente que está ya terminando un mandato aliado con los peores odiadores de la democracia española y de la Constitución española. Es que no hay uno dentro de esa coalición que no se salve de ese tipo de definición. ujú. ¿Y con esto se agrava mucho más la tensión o la relación entre Israel y España? Bueno, claramente la relación ya está muy deteriorada, no hay oficialmente embajador del lado Ujú, israelí. Israel tuvo que hacer un gesto hace unos meses y lo que existe realmente es un concepto de chargé d'affaires para mantener lo básico. Sí, la relación está muy tocada, se habla ahora mismo de boicots por parte del gobierno, se cae en la más básica eh, serie de intenciones del BDS que desde hace años justamente intentaba hacer esto y organizaciones absolutamente útiles como ACOM
han sido capaces de luchar contra el BDS y de romper sus intentos de boicot en 90 instancias judiciales. Hoy mismo, la propia COM ha mencionado que va a ir directamente contra el gobierno y contra miembros del gobierno, incluyendo Pedro Sánchez, de manera legal. Y estoy seguro que ganará a COM porque el Estado de Derecho todavía en España existe. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez no le importa el titular de ponerse como cabeza de manifestación, vergonzosamente, alentando estos disturbios que han roto además un evento internacional. ¿Cómo Ujú. puede España querer ser una organizadora de algo relacionado al mundial con este tipo de conducta por parte del número uno, que es un hooligan? Ujú. Ahora, la comunidad judía también ha condenado este antisemitismo, estas protestas. ¿Cómo lo ve usted y cuál piensa que será el futuro? Mire, yo creo que debemos ser todos muy firmes en defensa de los ciudadanos judíos españoles que ahora mismo están siendo aislados. Ayer, por ejemplo, no se permitió que se manifestaran una serie de españoles, judíos y Ujú. no judíos, pro Israel, alegando a que no había manera de cubrirles desde un punto de vista de seguridad. Por supuesto, lo que había hecho el gobierno de Sánchez es simplemente poner a 1.200 policías antidisturbios, porque lo que querían realmente era que hubiera unas manifestaciones que se fueran de sí y que hicieran unas imágenes internacionales muy potentes, como si la turba fuera enorme y que no había manera de controlarla. Esto con muchos más efectivos, y lo han denunciado los sindicatos policiales en las últimas horas, se hubiese podido controlar. Ujú. Evidentemente, el presidente del gobierno quería que se desbordara para que estas imágenes salieran. Ujú. Por lo tanto, claro que nos preocupa la seguridad de los judíos en España y nos preocupa la seguridad de los españoles de bien que quieren una España constitucional y Ujú. que tienen un presidente del gobierno que tiene toda una serie de casos de corrupción alrededor suyo, incluyendo una trama relacionada al narcotráfico de Venezuela. O sea, esto es extremadamente grave. Por último, ¿cuál es el rol internacionalmente de España con respecto a estas situaciones y también a cómo ha calificado a los judíos en este último tiempo y del lado que está ahora España? España desde el primer momento, desde el 7 de octubre, se ha posicionado vergonzosamente del lado de Hamas. Recuerdo la visita de Pedro Sánchez, que era el primer ministro belga, durante lo que era el final de la presidencia española de la Unión Europea y que fue al puesto de Eres para ponerse de lado justamente de los palestinos cuando todavía no había hecho ni su propia intervención en Israel. Y recordemos que existen más de 40 personas que todavía siguen siendo rehenes en manos de Hamas en las peores condiciones, después de más de 700 días de cautiverio y de tortura. Y eso no existe en la mente de Pedro Sánchez, de su gobierno. Por lo tanto, ellos quieren encabezarse en esa manifestación porque creen que les va a traer réditos políticos. Y yo creo que desde ayer Pedro Sánchez está terminado desde un punto de vista político en España y a nivel Ujú. internacional. Nadie en su sano juicio puede creer que un líder de un país que hace todo lo posible para encabezar una manifestación violenta de un evento internacional pueda salvarse. Esto no puede ser el siglo XXI. David, muchas gracias por su tiempo y la reflexión. Muchas gracias. Hasta luego.